de Puello. Saltamos totalmente y nos vamos hasta Emiratos Árabes y allí nos situamos en Dubái, una de las ciudades más modernas, que por cierto está viviendo también el Ramadán y con algunos cambios, ¿verdad?, en torno al confinamiento. La idea era abrir algunos centros comerciales y cambiar un poco las normas hasta el momento. Allí está Iván Baena, que es un navarro que hace unos cuantos años se marchó a trabajar allí, ha sido profesor de tenis en Navarra, sigue siendo profesor allí, ha trabajado en un resort, ha montado su propia empresa, bueno, pasos de gigante, la verdad. Iván Baena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Maya, muy bien, aquí en casa, como podéis suponer, y llevando esto pues de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por acompañarnos, Iván, un rostro muy conocido aquí en Navarra, ¿verdad? Tantos años trabajando aquí como profesor de tenis y un día decides cambiar de aires, romper un poco con tu confort aquí y saltar tanto y llegar tan lejos como a Dubái. ¿Cómo pasó esto? Cuéntanos. Pues, a ver, yo tenía un trabajo que me gustaba bastante, trabajaba como director de la Escuela de Tenis de Ciudad Deportiva Maya, llevaba ahí ya muchos años, pero la verdad que me apetecía un cambio, me apetecía hacer algo diferente y contacté a una empresa americana que me dio la oportunidad de trabajar para ellos. Y en un principio la empresa esta americana no te da un destino fijo, prefijado, que tú dices, bueno, lo acepto o no. Tú haces la entrevista, haces el entrenamiento y luego ellos te mandan al sitio que ellos quieren. Entonces yo, hasta una semana antes de venir a Dubái, no sabía ni siquiera que iba a venir a Dubái. Cuando me lo dijeron, pues dije, pues venga, vamos para allí y a ver lo que sale. Claro, y hasta el momento muy satisfecho, ¿no? Porque has montado también tu propia empresa, tu marca de ropa, es decir, que las oportunidades son muy potentes, ¿no? Si uno tiene interés por trabajar y desarrollar su actividad y, bueno, y promocionarse, en definitiva, ¿no, Iván? Sí, empecé los 2 primeros años con la empresa esta americana en un resort aquí de Dubái, como entrenador de tenis en el resort. De ahí conocí al que es hoy día mi compañero de negocios, por así decirlo, que tiene varios colegios en Dubái. Entonces monté una empresa de gerencia deportiva especializada en tenis, pero que hacemos otros deportes también. Y desde ahí, pues, 4 o 5 años ya a tope, pues, dando clases de tenis y haciendo un poco de gerencia deportiva. Y como has dicho tú antes, pues, una cosa un poco llevó a la otra. El año pasado surgió la necesidad de proveer a ciertos colegios y academias de tenis con ropa deportiva y me lancé al negocio de la ropa deportiva. Entonces, pues bueno, las oportunidades, como has dicho tú, aquí son bastante grandes. Ahí es un negocio muy abierto, una cultura muy abierta y todavía hay mucho por desarrollar. Claro, ¿cómo estáis ahora mismo, no, Iván? Porque leía, ¿no?, con motivo del Ramadán, la idea era abrir tiendas, algunos centros comerciales, restaurantes. ¿Qué situación vivís ahora? Bueno, pues más o menos hemos seguido un poco la estela del resto de los países del mundo. Desde marzo más o menos hemos estado encerrados en casa. Lo primero que cerraron fue los colegios y luego paulatinamente fueron cerrando el resto de empresas, sectores económicos. Y desde hace 3 días empezó Ramadán y yo creo que ha sido un poco la excusa perfecta para empezar a reabrir un poco el país. Entonces la situación ahora mismo es similar, yo creo, que a la que hay allí en Europa, en España, y es que nos dejan hacer paseos de 1 o 2 horas diarias. La gente que hace el Ramadán puede ir a visitar a sus familias a otras casas, entonces hacer una cena o las cosas que hacen en Ramadán. Los centros comerciales y los negocios están abiertos, los restaurantes, son muy limitado todo, solo un 30% de la actividad. Claro, Por ejemplo, la capacidad Iván, sí, disculpa, cuando vais a un restaurante o pensáis en esa posibilidad, la configuración del restaurante también habrá cambiado, supongo, ¿no? Habrá una distancia mayor entre los comensales, supongo. Yo todavía no he oído, pero de acuerdo con las recomendaciones que nos manda el gobierno, si vas a un restaurante, la capacidad máxima está reducida al 30%. Quiere decir que tú tienes que estar esperando fuera del restaurante, respetando las distancias de seguridad, obviamente, hasta que la gente vacía el restaurante y tú puedes entrar. Entonces, las mesas están muy separadas y hay mucha distancia de seguridad. Lo mismo ocurre en los centros comerciales. Sí.
El otro día charlábamos con Zupo Ekiswain, como sabes, entrenador de balonmano allí y aquí, por Sí. supuesto, y nos decía, bueno, por ejemplo, que el hecho de ser español suponía cierto rechazo, ¿no?, por parte de algunas personas, precisamente pues por la situación que tenemos en nuestro país, bastante grave, ¿no?, en relación con otros lugares. ¿Tú has vivido también cierto rechazo por ser español o no? No, no he sentido ningún rechazo. Bueno, a ver, la verdad es que aquí la actividad económica y el parón fue bastante temprano, entonces ni siquiera dio tiempo a sentir ese rechazo. En cuanto hubo unos pocos casos de gente infectada, cerraron todo, nos mandaron para casa. En todas las relaciones personales es que ya no existían. Entonces yo lo que he intentado seguir haciendo ha sido clases online que hacemos con Zoom y plataformas digitales como Facebook e Instagram. Entonces no tienes la oportunidad de relacionarte con gente y esa discriminación yo no la he sentido para nada. Vamos, Claro. no. ¿Tenéis una De fecha? hecho, un Sí. poco lo contrario ha sido que la gente te pregunta, te llama, Iván, ¿cómo está la familia en España? Se preocupan un poquito. Sí, eso nos decía él, quizá fue un momento, ¿no?, que sucedió en algún centro comercial, si no recuerdo mal, ¿no? Iván, supongo que echas de menos a la familia aquí en Navarra, ¿no? En este momento tan especial, tan de aislamiento total que estamos viviendo, tan lejos, supongo que más cariño, ¿no?, todavía acumulado. Bueno, yo llevo ya 6 años fuera y, a ver, yo soy una persona que el aislamiento lo llevo bastante bien. A mí no me importa demasiado estar solo y siempre me busco ocupaciones y cosas para hacer. Estoy todo el día liadísimo. Entonces, eso no quita que intente ir a visitar a la familia y a los amigos por lo menos 1 o 2 veces al año, pero sí que es verdad que ahora en estos momentos siento un poco más la soledad y la distancia. Pero bueno, ahora mismo con todas las redes sociales y todas las tecnologías que puedes hablar con ellos básicamente todos los días. Claro, nos sentimos todos un poco más cerca, aunque no sea tan real la cercanía, ¿no? Iván, ¿y cómo está la situación allí en cuanto a contagiados, fallecidos, también el personal sanitario, las medidas de protección de los propios sanitarios? ¿Cómo está un poco todo lo referido a la sanidad y a la salud pública? Vale, pues Dubái, Dubái no, Emiratos, todo el país tiene como unos 10 millones de habitantes, para que te hagas un poco así la idea, la proporción de los números. Y yo he mirado y había 10.000 infectados oficiales. Claro, las cifras oficiales, luego lo que sea la realidad, pues no tenemos ni idea. Pero ha muerto poquita gente, la verdad. Bueno, poquita, siempre es mucha, pero creo que hay unos 70 o 80 personas que han fallecido. Conforme a las medidas de seguridad, bueno, Dubái, en concreto yo estoy en Dubái, es un emirato pequeño y hay bastante control. Los hospitales tienen bastante calidad y yo creo que no está tan abarrotado como puede ser la sanidad en España o en países que tienen un número de infectados muy alto. Entonces yo creo que está más controlado. Claro. Cuando salimos a la calle, mascarillas, distancia de seguridad y eso como en todos los países. Totalmente a rajatabla. Pero no se lleva. Yo ayer salí a pasear y me llevé un poco un chasco, la verdad. Era el primer día que salía a pasear desde hace tiempo y era una comunidad que es bastante tranquila y se suponía que no iba a haber mucha gente. Y veías grupos grandes de niños en bicicleta reunidos sin mascarilla. Y yo digo, a ver, pero vamos a ver, hay gente que se está muriendo. O sea, que no podéis hacer eso, un poco de responsabilidad, ¿no? Claro, pues más o menos como aquí un poco, ¿no? También estamos en ese debate de si estamos cumpliendo bien con lo acordado y lo estipulado o no, ¿no? Si somos responsables o si somos un poco pícaros también en este caso. Allí parece que es similar, ¿no, Iván? Yo creo que en todos los sitios igual, la gente tenía muchas ganas de salir, pero es que no se da cuenta de que tú, por no llevar la mascarilla, puedes contagiar a una persona. El número de infectados puede subir, hay gente que puede morir, nos pueden volver a encerrar en casa otra vez con un cierre total y eso va a repercutir en gente perdiendo empleos, agravar la crisis económica, gente que se muere, a ver, un poco de responsabilidad, por favor, que solo nos piden, nos dejan salir fuera, ponte la mascarilla y pasea solo o pasea con 2 personas. Yo creo que no es tan difícil, pero bueno.
Claro, pero ahí queda, ¿no? El sentido común que tiene diferentes lecturas según las personas. Iván Baena, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer conocerte y te deseamos muchísima suerte allí y desde luego, pues no sé si hay fecha de confinamiento, si tenéis una prolongación del estado de alarma allí o cómo estáis en ese sentido. No tenemos nada, vivimos un poco al día de las noticias que van surgiendo y no hay nada claro. Yo creo que va a depender un poco de cómo sea la evolución esta de los casos ahora mismo, pero no se sabe nada. Muy bien, Iván, muchísimas gracias, de verdad, lo dicho, suerte, tranquilidad, que te vemos que la tienes, sabes estar solo y lejos de tu entorno y esa fortaleza, pues sin duda alguna, se incrementa, ¿no?, cuando la necesidad apremia, como es este momento presente en el que estamos. Gracias, de verdad, Iván, y hasta pronto. Ojalá nos veamos en Pamplona. Muchas ¿De acuerdo? Gracias. Muchas hasta gracias, pronto. Amaya. Venga, Gracias, hasta Iván. pronto. Un abrazo muy Hasta luego. fuerte. Adiós.